Bueno chicos, vamos a empezar con la clase de hoy jueves 17 de septiembre y como pueden ver el título dice último repaso sobre las fracciones. Dice último porque ya lo próximo sería el trabajito práctico, ¿sí? Así que vamos a repasar un poco lo que estuvimos viendo y aprendiendo este tiempo sobre la fracción y las operaciones con ellas, así que por eso les preparé estas actividades. Fíjate que la primera tienen que resolver cuentas que son muy sencillas, implican división, multiplicación, suma y resta de fracciones. Para eso deben recordar las 4 operaciones, así que las pueden repasar. Recuerde que una división con fracción implicaba la técnica que habíamos aprendido de dejar la primera fracción como está, convertirlo en multiplicación e invertir el segundo término. Si teníamos un número entero, recuerden que imaginariamente podíamos poner uno abajo, ya que eran piezas completas, y de esa manera nos quedaría una multiplicación. Multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador, y obtenemos entonces nuestro resultado. ¿Sí? Si pueden, perdón, acá 5, acá es 4. Si pueden simplificar los resultados, en este caso no se puede, pero hay otros que sí, muchísimo mejor, así también va practicando esa cuestión. ¿Sí? Recuerden que si hay un número mixto, como en el caso de la C, aplican la forma de convertir el mixto en fracción, ¿sí? Que habíamos visto que dejábamos el denominador como estaba, y para averiguar el numerador era 2 por 5, 10 más 1, 11, y de esa manera recién ahí se ponen a hacer la resta con diferente denominador, lo que va a implicar que tengan que buscar equivalencias. ¿Sí? Una vez que resuelven la primera, que es muy fácil y muy rápida para hacer, van a pasar la 2, que sí les puede llevar un poquito más de tiempo porque tienen que comparar fracciones. ¿Sí? Yo el consejo que les puedo dar es que siempre que tengan este tipo de actividades, a la hora de comparar fracciones, vayan analizando cada una. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo 6 quintos, ¿qué información sé de ahí? Simplemente sé que había un entero que fue partido en 5 y que de esas 5 partes se han tomado 6. O sea que, como no alcanzó, porque tenía 5 partes nada más, debieron tomar otro entero, también partirlo en 5 y tomar el que me faltaba. ¿Sí? ¿Qué información sé yo de esta fracción? Que supera el entero, es un poquito más grande que un entero, nada más. Pero eso ya me sirve a la hora de comparar, porque cuando le tenga que comparar con esta, 2 séptimos quiere decir que hay un entero que fue partido en 7, y de esas 7 partes se han tomado 2 nada más. ¿Sí? Entonces veo que ni siquiera en la mitad del entero fue tomado acá. Así que hasta ahora yo puedo ir sabiendo que este sería más chiquito y este seguiría en segundo lugar. Tenemos que ordenar de menor a mayor. ¿Sí? Y así es que voy incorporando las demás. Por ejemplo, un entero y un cuarto quiere decir que tengo un entero completo y después tengo otro entero que fue partido en 4 y que de esas 4 partes se ha pintado solamente una. Entonces en este entero también fue partido en 4, pero fue pintado todo. Entonces hasta ahora, si yo voy a comparar este, me doy cuenta que esta fracción es más grande que esta, o sea que esta sigue siendo la más chiquita. Y entre estas dos, en las dos tengo un entero y en las dos tengo otro entero con una parte pintada. Y acá tengo que pensar. Acá tengo un entero, pero que está partido en 4 piezas y pinté una. Y acá este entero fue partido en 5 piezas y se tomó uno. Evidentemente esas piezas son más chiquitas, así que esta fracción va a representar menos. ¿Sí? Entonces sería 2 y este seguiría por ahora 3. ¿Sí? Y así es que vamos a ir comparando con cada una fracción. Por ejemplo, cuando llegue a la última me voy a dar cuenta que 9 cuartos quiere decir que el entero fue partido en 4 y se tomaron 9. Entonces un entero no me va a alcanzar, tendré que tomar otro que tampoco me va a alcanzar porque voy a llegar a 8. Entonces deberé tomar otro entero más, que de ese entero tengo que pintar uno. Entonces claramente veo que tengo 2 enteros y un pedazo más. Así que hasta ahora esta sería la más grande, después seguiría esa. Y así las van ordenando. ¿Sí? Como pista le puedo decir que la más chiquita es esta. ¿Sí? Esta va a ser la más chica de todas, no va a haber una más chica que esa, y esta justamente va a ser la mayor. Así que el tema va a estar en ubicar estas dos. Estas dos me interesan mucho que las hagan solos, porque van a ver que son muy parecidas. Si lo llegan a graficar, van a ver que son muy parecidas. Así que una pista puede ser pasar a equivalente, por ejemplo, pasarlo a equivalente en 9, para poder darme cuenta a la hora de comparar. Pero fíjense si lo necesitan hacer o no. La actividad 3 me encanta, son ejercicios combinados y como sabemos siempre, lo repetimos un montón, lo primero que debo hacer en un ejercicio combinado es separar en términos y el más y el menos son los que me separan en términos. Entonces yo en cada operación separo en términos y me fijo que tengo 3 términos. ¿Sí? Recuerden, cuando tengo una operación así, el primer término, si no tengo nada para resolver, lo dejo igual. En el segundo término hay una operación para resolver que implica una multiplicación, así que van a hacer la multiplicación correspondiente, numerador con numerador, denominador con denominador, y en este caso el tercer término tampoco tengo ninguna operación. ¿Qué obtengo? Suma y resta de fracciones con diferente denominador. Debo convertir estas fracciones en equivalentes, de modo que tengan el mismo denominador. Si yo tengo 4, 15 y 6,
tengo que buscar qué denominador común puedo tener, ¿sí? Una forma es buscar el múltiplo común menor que habíamos visto en algún momento, ¿sí? Buscar los múltiplos de 15, los múltiplos de 6, los múltiplos de 4, ¿sí? Y van a ver cuál es el primero que se repite. Yo siempre les aconsejo empezar con el número más grande porque eso les puede llegar a ahorrar tiempo. Si ustedes buscan el número más grande va a ser 15. Ya saben que el 15 no está ni en la tabla del 6 ni en la del 4, así que no va a ser el 15. El 30 sí está en la tabla del 6, pero no en la del 4, así que tampoco va a ser. El 45 no está en la tabla de ninguno, y después me queda el 60 que está en la tabla del 6 y también la del 4. Entonces de esa manera, al arrancar directamente con un número más grande, me ahorro tiempo. Entonces yo ya sé que mi denominador común va a ser el 60. ¿Sí? Y bueno, después lo de siempre, aplicar equivalencia. Si acá para llegar al 60 tuve que multiplicar 4 por 15, me da 60, entonces el 3 también por 15 y así voy completando. ¿Sí? De esa forma van a poder resolver estas. La actividad 4, completar mayor y menor. Está bueno porque es más fácil que el anterior, porque tengo por un lado una operación, por otro lado otra, debería resolverlas y ver cuál es mayor, cuál es menor o si son iguales. 5 por 1 me da 5, 4 por 3 me da 12, acá 5 por 3 me da 15 y abajo me queda el 4, porque como que tengo un 1 imaginario acá, 4 por 1, 4. Y veo, si tengo un entero partido en 12 y tomo 5, no tomé ni la mitad del entero. Pero si tengo un entero partido en 4 y tomé 15, tomé mucho más de un entero. Así que claramente este es mayor, por eso va a apuntar para este lado. ¿Sí? Entonces de esta manera van a ir resolviendo. 3 por 1 me da 3, 5 por 2 me da 10. Acá tengo que hacer la división cruzada o dar vuelta al segundo término. Si esto tiene un 1 abajo, lo tengo que dar vuelta y me va a quedar 3 por 1, 3 y 5 por 2, 10. Por lo tanto, son iguales. ¿Sí? Entonces de esta forma van a ser las siguientes. Y esto me interesa muchísimo. Esto lo vimos el año pasado un poco en quinto, pero muy por arriba. Pero lo vimos, ¿sí? Porque lo trabajamos más en sexto. Recuerden que si yo a ustedes seguramente les doy un número mixto, como por ejemplo, no sé, 4 enteros y un tercio, ¿sí? Y les pido que lo conviertan en fracción, todos ustedes ya lo saben cómo hacer, ¿sí? Saben que tienen que dejar el denominador como está, que sería 3, y para obtener el numerador tengo que hacer 4 por 3, 12, más 1, 13. ¿Sí? Entonces de esa manera yo ya sé la técnica que tengo que aplicar para convertir de mixto a fracción. Pero en este caso es al revés, yo les doy la fracción y les pido que lo transformen en un número mixto. Entonces ahí tenemos que pensar un poquito. Tengo que pensarlo la fracción 13 cuartos. Si yo veo, no tengo alguna operación que hacer ahí, alguna operación matemática, y sí, yo les he dicho muchas veces que esta línea de acá, esta raya de fracción, realmente significa división, ¿sí? Eso significa división. Por lo tanto, la operación única que tengo para hacer en esto que me da acá es una división. 13 dividido 4. ¿Sí? Si vos haces esta división, te vas a dar cuenta que tenés 3 por 4, 12, me sobra 1 y listo. ¿Sí? Si vos haces esto, te vas a dar cuenta, vas a hacer la división. El resultado de tu división, que en este caso fue 3, van a ser los enteros que va a representar el número mixto. ¿Sí? Ahora fíjate, ¿te sobró algo? Sí, te sobró 1. ¿Un qué? Un cuarto, porque el entero recuerda que ha sido partido en 4, entonces se tiene que respetar eso. Yo hice esta técnica de dividir y el resultado es el entero y lo que me sobró es la fracción. Y ahora, ¿cómo puedo estar seguro si lo que hice está bien o no? Y bueno, puedo aplicar lo que ya sabemos, convertir el mixto en fracción. Esto tenía que hacer 3 por 4, 12, más 1, 13, y el denominador me quedaba 4. Si yo me fijo, me da lo mismo que acá, por lo tanto eso quiere decir que hice bien mi trabajo. ¿Sí? Yo de esta manera pude obtener el número mixto. Entonces recuerden, es muy sencillo, lo que tienen que hacer es dividir el numerador con el denominador y el resultado le va a dar un número entero y lo que sobra fracción. Voy a probar con otro ejemplo para que ustedes practiquen con el B y el C. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, 28 tercios, ¿sí? Lo que tengo que hacer para convertirlo en fracción es dividir el 28 en 3, ¿sí? Yo me doy cuenta que esto está de 9, ¿sí? Porque me daría 3 por 9, 27, entonces me sobra 1. Yo ya hice mi división, ¿sí? Ahora, si tengo que convertir esto en número mixto, ¿sí? Me doy cuenta que tuve 9 enteros, que fue mi resultado, y me sobró 1. ¿Un qué? Un tercio. Entonces 28 tercios convertido en mixto daría 9 enteros y un tercio. Si ustedes quieren hacer la prueba para verificar, van a hacer 9 por 3, me da 27 y 27 más 1 me da 28. ¿Sí? Uno más para practicar puede ser 31 quintos. ¿Sí? Entonces yo lo quiero pasar a fracción, voy a tener que hacer 31 dividido 5, eso me va a dar 6, 6 por 5, 30, me sobró 1, y de esa manera voy a ver que el número mixto va a ser 6 enteros, que fue mi resultado, y como me sobró 1, va a ser un quinto.
Si en vez de 31, por ejemplo, hubiese sido, no sé, 32 y me sobraran 2, iban a sobrarme 2 quintos. ¿Sí? Eso tienen que prestar atención. Y eso va a ser todo por el día de hoy, para que repasen un poquito. Les mando un beso enorme, espero que tengan un gran fin de semana.